Muy bien, amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta escuela dominical a través de internet en esta oportunidad, ya que hoy domingo 21 de noviembre no podemos tener culto presencial debido a las elecciones que se llevan a efecto en estos momentos en nuestro país. Pero gracias al Señor que Él nos ha provisto de estos medios electrónicos a través de la internet para poder tener entonces esta escuela dominical y tener este contacto que hemos de tener el día de hoy y poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Usted sabe, usted entiende que esta situación, ¿no es cierto?, no implica que hayan barreras, sino que simplemente son otros medios los que Dios está usando para que nuestra vida como creyentes en el Señor sea edificada, nuestra casa espiritual sea verdaderamente construida. El día de hoy, amados hermanos, 21 de noviembre, nos corresponde nuestra lección segundo discurso de Moisés, principios para una vida santa. Está basada, amados hermanos, en los capítulos 7, 8 y 9 de Deuteronomio, que es nuestro libro que hemos estado estudiando, y tiene, amados hermanos, tres objetivos. El primero de ellos es conocer y aplicar lo que significa la santidad. El segundo, amados hermanos, es conocer y aplicar lo que implica obedecer. Y el tercero es conocer y aplicar lo que implica la victoria por la gracia de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, les voy a invitar a que podamos orar un momento en la presencia del Señor, le podamos dar gracias al Señor por este día y al mismo tiempo en la misericordia del Señor podamos también rogarle que Él nos dé la gracia del entendimiento para poder entender cabalmente qué es lo que el Señor quiere que aprendamos en esta mañana y cómo tener crecimiento en nuestra vida espiritual de acuerdo a lo que su palabra nos vaya dando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Oremos, amados hermanos, un momento en la presencia del Señor. Padre celestial, Dios eterno y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, delante de tu presencia, Señor amado, en el nombre glorioso y en los méritos eternos de Jesucristo nuestro Salvador, nos presentamos delante de ti, no confiando, Señor, en nosotros mismos ni en nuestras humanas capacidades, Señor, sino que confiando únicamente en el nombre glorioso y en los méritos eternos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Misericordioso Padre Celestial, rogándote que en esta mañana, Señor, tú bendigas a tu pueblo, tú uses, Señor, de mi vida también para dar, Señor, el entendimiento y la lección del día de hoy, Señor, dando, Padre Celestial, a cada uno de nosotros como esa tierra preparada para recibir esa buena semilla, dándonos, Señor, la gracia de poder guardar tu palabra en nuestros corazones y poder llevarla a la práctica, Señor, en nuestras vidas cristianas. Padre misericordioso, muy especialmente en esta mañana, queremos rogar que tú bendigas, Señor, a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, Padre celestial, desde el más pequeño, desde aquel que recién está naciendo, hasta aquellos, Señor amado, que ya tienen muchos años, Señor, que están ancianos en su vida. Padre celestial, que tu bendición vaya siendo también sobre cada uno de ellos. Misericordioso Padre celestial, bendice nuestras vidas, te lo rogamos, en el nombre glorioso y en los méritos eternos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, que nos permite estar en esta mañana dispuestos a aprender un poco más de la palabra que el Señor nos tiene. Como le decía en un principio, amados hermanos, el primer capítulo en el que vamos a hincar el diente es el capítulo 7 de este libro de Deuteronomio, y principalmente vamos a ver, amados hermanos, a través de este capítulo lo que implica la santidad que Dios está reclamando del pueblo de Israel. Dios, amados hermanos, reclama de su pueblo porque, como lo dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido, dice, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así es, amados hermanos, como le está mostrando Dios a través de Moisés a su pueblo Israel, cómo es un pueblo santo, cómo es un pueblo especial, cómo es un pueblo escogido para que camine en los senderos que Dios ha querido que el pueblo de Israel pueda caminar. Y en eso, amados hermanos, Dios es muy claro y muy preciso en el sentido de que hace un llamado para que este pueblo especial pueda vivir, amados hermanos, en santidad, pueda vivir en justicia, pueda vivir apegado a los mandamientos que la palabra del Señor le están entregando. Y es por eso, amados hermanos, que existe este llamado tan insistente, por así decirlo, de parte de Dios, para que el pueblo de Israel pueda mantener esta santidad. Como el apóstol después nos dice a través de la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia, dice, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora ya no refiriéndose, amados hermanos, a Israel según la carne, sino que ahora refiriéndose a ese Israel en la fe, que es la iglesia, y haciendo también del mismo modo ese llamado para que esta iglesia camine a la luz admirable de aquel que le ha traído la salvación y ha transformado sus vidas, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, de esta manera nosotros encontramos que así como Israel fue el pueblo escogido por Dios, la iglesia también en el tiempo presente representa ese pueblo, ese remanente escogido por Dios, para que pueda vivir y caminar en santidad, no en las conductas gentiles mundanas del pueblo que nos rodea, sino en la santidad de la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y esto, amados hermanos, es una exigencia de parte de Dios, así como en algún momento lo exigió a Israel. Así es, amados hermanos, como Dios también lo exige de su iglesia, de su pueblo, de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios y sus vidas han sido cambiadas, que hoy también en el tiempo presente nosotros podamos caminar, amados hermanos, en santidad y en justicia. Fíjese usted, amados hermanos, que este llamado a la santidad que hace Dios a través de Moisés es tan específico y es tan fuerte, amados hermanos, que Dios le pide a su pueblo Israel que elimine a todos los pueblos que habitan la tierra en donde Israel va a estar habitando, que elimine todos sus lugares altos, todos sus santuarios, todos sus altares, toda su forma de vida, con un objetivo, amados hermanos, y es para que Israel no se contamine, para que Israel no imite las conductas de aquellos pueblos que habitaban en aquel lugar, que eran pueblos no conocedores de la palabra del Señor y que evidentemente vivían lejos del conocimiento de la ley de Dios, muy apartados en la idolatría. Lo que Dios está impidiendo es que exista contacto, que exista, ¿no es cierto?, una ambivalencia en el pueblo de Israel al estar mezclado con pueblos idólatras, para que Israel no vaya a caer también en la idolatría, no sea que estando ahí por osmosis, por el simple contacto, no sean ellos los que comiencen a imitar las conductas pecaminosas de aquellos que están viviendo en la idolatría y en la oscuridad y en las tinieblas, carentes del conocimiento de Dios. Por eso, amados hermanos, es que la iglesia también tiene esos llamados tan fuertes y tan genuinos por parte del Espíritu de Dios para mantenerse limpios y aparte de aquellos que significa contaminación, porque muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que podemos convivir con quienes practican el pecado sin nosotros caer en el pecado. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, tomará el hombre fuego en su pecho, en su seno, dice, sin que sus vestidos ardan, dándonos a entender, amados hermanos, es que es imposible
Al estar en contacto con el pecado, el poder abstraerse del pecado. Por eso que, amados hermanos, el apóstol en una de sus cartas apostólicas generales le pide a la iglesia que aquellos que llamándose hermanos, sean adúlteros, sean idólatras, sean practicantes de aquellas obras ocultas de las tinieblas, dice, con aquellos ni aun comáis. Amados hermanos, es así de rigurosa la palabra del Señor para indicar que aquellos que han creído en el Señor deben apartarse del pecado, de la maldad y mantener la santidad en sus vidas, absolutamente guardados para el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando le recomienda a la iglesia en qué debe tener ocupada su mente, les dice: en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Amados hermanos, sacando de la mente, sacando del corazón, sacando de la vida cristiana todas aquellas cosas que son no convenientes a la edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, esto es lo que implica vivir en la santidad como un principio de vida. No significa que nosotros como creyentes tenemos que apartarnos e irnos a vivir, amados hermanos, a un monasterio por allá en las montañas, sino que en medio del lugar en donde nosotros nos desenvolvemos, hoy día debemos de procurar, con la gracia del Señor, poder guardar nuestras vidas para vivir también en santidad, en pureza, en limpieza de nuestro corazón, de la misma manera en que Dios se lo está pidiendo al pueblo de Israel al momento en que va a entrar a esa nueva tierra, a esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde tiene promesas de parte de Dios maravillosas. Le está pidiendo, amados hermanos, que se guarde de las costumbres que existían en aquellos pueblos que ya habitaban aquella tierra, que elimine los lugares altos, que elimine los altares, que elimine esas construcciones idólatras que tenían aquellos pueblos, porque él, Israel, pertenece a Jehová su Dios, y Dios se lo hace ver de manera muy clara de cómo es que él los ha escogido. Dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Del mismo modo, amados hermanos, sucede también con cada uno de nosotros que hemos sido incrustados en el cuerpo de Cristo, no por ser, amados hermanos, los mejores, no por ser personas que tengamos méritos propios, que podamos decir que nosotros merecíamos alcanzar misericordia de parte de Dios, sino que, como dice la palabra del Señor, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así también nosotros como creyentes hemos sido escogidos por Dios para ahora anunciar a otros las bondades de Cristo y vivir esta vida nueva a la cual hemos sido llamados por el Señor, no porque en nosotros hayan existido méritos, sino porque Dios nos ha amado como amó a Israel y ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado entonces a caminar en este camino nuevo que Dios ha preparado para aquellos que le sirven. Amados hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a nosotros a poder seguir viviendo en esta senda de santidad y de pureza, aborreciendo lo malo, apartándonos del mal y procurando con todas nuestras fuerzas el vivir en la santidad que el Señor reclama de su pueblo. Luego, amados hermanos, vamos a irnos al capítulo 8 de Deuteronomio y nos vamos a centrar en el llamado para recordar y obedecer, sintiendo, amados hermanos, ahora cómo tenemos que conocer y aplicar lo que implica la obediencia en el pueblo de Dios en medio de los creyentes. Así es, amados hermanos, tenemos que partir recordando
como le está pidiendo Dios a Israel a través de Moisés en el discurso. Fíjese, amados hermanos, que Moisés comienza haciéndoles notar, fíjese usted, haciéndole notar al pueblo de Israel algunas cosas de las que lo más probable es que hayan pasado para ellos como desapercibidas, como algo que era normal. Y Moisés, si usted va a la palabra del Señor y revisa este capítulo 8, fíjese usted que, mire, si usted mira del versículo 4, por ejemplo, en adelante, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Amados hermanos, fíjese usted lo que le está diciendo a Moisés, cómo les está recordando al pueblo de Israel. Ellos han caminado, han vagado, han tenido este caminar, este transitar a través del desierto durante 40 años y les está pidiendo a Moisés ahora, mira, recuerden, mírense la ropa, mírense el vestido que traen. Y el vestido que ustedes traen no se ha envejecido durante 40 años que han caminado en el desierto, ni durante estos 40 años que han caminado de un lugar a otro en el desierto, sus pies no se han hinchado. Lo más probable es que Israel ni siquiera se haya dado cuenta de aquellas cosas que durante esos 40 años habían estado caminando, ¿no es cierto? Y había un corazón tal vez endurecido, un corazón que miraba otras cosas, que se centraba más bien en la necesidad que tenían muchas veces y pedían a Moisés, pero no se habían dado cuenta de cómo Dios había estado guardando, cómo Dios había estado protegiéndolos, cómo Dios en aquellos detalles, Dios les había estado cuidando y les había estado mostrando su amor y su misericordia. Y esto, amados hermanos, tiene que invitarnos a nosotros también, porque casi nunca notamos ni agradecemos a Dios cuando hay cosas que suceden, ¿no es cierto? O que nosotros no nos damos cuenta cómo Dios guarda para que nuestro automóvil no se descomponga, para que nuestras ropas no se desgarren, para que nuestra salud no se deteriore, para que nosotros podamos vivir bien, para que nuestra casa no se deteriore. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todas esas cosas que Dios está haciendo por nosotros. Amados hermanos, en una oportunidad había una persona que estaba sufriendo con depresión y fue a hacerle la consulta al psicólogo para que el psicólogo pudiera verle qué es lo que estaba sucediendo con su vida, porque producto de un accidente él había perdido la visión. Y producto, amados hermanos, de perder la visión, algo tan importante para nosotros que es de tan vital importancia que muchas veces no la notamos porque nosotros miramos, ¿no es cierto?, y vemos en forma inmediata, pero cuando se ha tenido la visión y se pierde la visión, la situación es completamente distinta porque todos los lugares que antes veía ya no los ve y lo que hacía antes ya no lo puede hacer. Entonces comienza, amados hermanos, a existir en esta persona una desesperación porque ha quedado ciega y ya es una persona adulta, es una persona que ya ha pasado los 30 años y entonces comienza a caer en una depresión muy fuerte, amados hermanos, porque está viendo que su vida está viéndose muy truncada y que todo lo que antes hacía ya no lo va a poder hacer y eso ha caído en una depresión. Y el psicólogo, amados hermanos, la psicóloga que lo atiende, le pasa una hoja de papel y le dice que debe anotar con un lápiz, tiene que anotar todos los días como pueda, todas las cosas buenas que le vayan pasando, pero solamente las cosas buenas, no aquellas cosas que él encuentra que son negativas o malas o las cosas que le hacen falta, sino solamente las cosas buenas. Llamados hermanos, cuando esta persona vuelve nuevamente a la consulta de ese psicólogo, se encuentra que no lleva una hoja, sino que lleva muchas hojas con muchas cosas que había encontrado que realmente eran buenas y que muchas veces nadie las nota. Fíjese que alguna de las cosas que había escrito ese hombre que había perdido la vista es que tenía que dar gracias porque en las mañanas había agua tibia en su baño para poder bañarse, para poder asearse. Nosotros muchas veces no damos gracias porque tenemos agüita calentita en las mañanas para ducharnos. Amados hermanos, ese hombre comenzó a dar gracias
porque podía sentir el sabor del pancito con mantequilla cuando estaba tomando desayuno. Comenzó a darse cuenta de manera especial que cuando un vaso era llenado con la bebida, sonaban las burbujitas del gas de esa bebida esa gaseosa con la que estaba siendo llenado, y comenzó a darse cuenta, amados hermanos, que habían muchos motivos por los cuales agradecer a Dios de que él estaba vivo y podía disfrutar. Bueno, Dios le está diciendo a Israel también que miren todas aquellas cosas que fueron milagros silenciosos y que fueron ocurriendo durante 40 años, amados hermanos, para que los pies no se les hincharan, para que sus ropas no se envejecieran, para que su calzado no se destruyera. Y entonces ellos, amados hermanos, no tenían esa necesidad de tener que reparar sus ropas, sus calzados, ni tener que sujetarse a ese descanso porque sus pies se habían hinchado. Eran cosas, amados hermanos, que Dios les está llamando a recordar para que el obedecer los mandamientos del Señor no les sean gravosos ahora que van a entrar en esa nueva tierra que Dios les ha prometido, donde fluye leche y miel, sino que, amados hermanos, para que ellos con sencillez de corazón puedan reconocer en su vida, puedan reconocer en su ser cómo es que Dios les ha llevado hasta el lugar, para que ellos entiendan con claridad meridiana que no son ellos, ni es su esfuerzo, ni son sus méritos, sino que Dios es el que les está llevando hasta ese lugar. Fíjese usted, amados hermanos, lo que dice en el versículo 16 en adelante. Mire, voy a leer desde el 15 en adelante, y dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Mire, para que haga memoria Israel. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, para que Israel no le pase esto, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amados hermanos, qué maravilloso llamado le hace Dios a Israel, para que no se olvide, para que recuerde que su fragilidad que vio en el desierto y su forma de caminar en el desierto tratando de rebelarse en contra de Dios no es el mérito, ni es tampoco su capacidad como nación la que la lleva a estar ahora a puertas de entrar a la tierra prometida, sino que es por la misericordia de Dios. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros como iglesia en el tiempo presente y en el tiempo de la gracia sepamos también darle gracias a Dios y reconocerlo en nuestras vidas, que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestro intelecto, que no es por nuestra profesión, ni porque seamos profesionales en algo que podemos tener alguna cosita, sino que es porque la misericordia de Dios es abundante y grande sobre nuestras vidas. Muchas veces, amados hermanos, nosotros creemos ser los que hemos provocado, los que hemos hecho que las cosas sucedan. Muchas veces nosotros creemos que producto de nuestro esfuerzo somos merecedores de tener lo que hoy tenemos, cuando el Señor nos ha bendecido con una casa, cuando el Señor nos ha bendecido con estudios, cuando el Señor nos ha bendecido con un auto, cuando el Señor nos ha bendecido con una buena profesión, con un buen trabajo, con tener abundancia en nuestros hogares. Muchas veces, amados hermanos, nosotros caemos en la tentación de poder pensar que todas aquellas cosas son producto de nuestra fuerza, de nuestra capacidad. ¿Se acuerda usted, amado hermano, de Nabucodonosor, cuando en algún momento, mientras él paseaba por los jardines colgantes de Babilonia, por esa parte que es una de las maravillas del mundo antiguo, y él llega a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi poder y con la fuerza de mi brazo? Y, amados hermanos,
en ese momento le es quitada la razón. Y dice la palabra del Señor que ese rey durante 7 años estuvo atado a un árbol, comiendo hierba, comportándose como un animal, porque su mente se había extraviado, hasta que reconoció que era el Dios del cielo el que sujetaba las cosas hacia sus manos, y era Él el que le había dado la grandeza de su reino. No nos olvidemos nosotros entonces, amados hermanos, y escuchemos este llamado a recordar y obedecer que a través del capítulo 8 Dios le está haciendo a su pueblo Israel y a nosotros en el día de hoy, para que hoy sepamos y entendamos que por la gracia de Dios soy lo que soy, como dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, para que hoy nosotros podamos entender y hoy nosotros podamos poner atención a aquellos pequeños detalles, amados hermanos, que Dios nos bendice con aquellos pequeños detalles que muchas veces son imperceptibles. Todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes en la iglesia, amados hermanos, conocieron a mi suegra, saben que mi suegra era una mujer sorda. Y yo siempre he mirado cómo muchas veces nosotros, amados hermanos, no nos damos cuenta de que oír es una bendición. Muchas veces no damos gracias a Dios porque nosotros tenemos nuestros oídos sanos y podemos escuchar cuando alguien nos reta, cuando alguien nos habla, cuando alguien nos dice una palabra bonita. Podemos escuchar una predicación sin problema. Pero, amados hermanos, si careciéramos del oído, no podríamos hacerlo. Si careciéramos de la visión, no podríamos mirar un paisaje hermoso. Pero Dios nos ha bendecido de esta manera y nosotros debemos de tener ese corazón agradecido, y ese corazón agradecido también debe llevarnos ahora a la obediencia, debe llevarnos a la búsqueda de Dios, debe llevarnos a seguir lo que la palabra del Señor nos está mostrando cada día. Amados hermanos, vamos a pasar al capítulo 9, donde vamos a conocer la victoria por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y aquí vamos a encontrarnos, amados hermanos, con una de las grandes cosas que el pueblo de Israel va a vivir y que va a entender por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cuando son enviados los 12 espías para que vayan y reconozcan la tierra prometida y caminen por ella y vean los pueblos y vean los campos? Y cuando ellos regresan, ¿no es cierto?, admirados de que un racimo de uvas tenían que cargarlo entre 2 hombres a través de un palo que iba atravesado por ese racimo, porque era tan grande el racimo de uvas que un solo hombre no podía cargarlo. Sin embargo, amados hermanos, también entra en el pueblo en aquel momento, entra la angustia, entra el dolor, entra la aflicción, porque si usted va a los versículos 4 y 5, nos va a mostrar la palabra del Señor, cómo, ¿no es cierto?, ellos habían tenido un cierto grado de temor cuando habían visto a los gigantes. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cuando ellos dijeron que los espías, ellos, los hombres que habían sido enviados, eran como langostas al lado de los habitantes que habían en ese lugar? Porque quienes habitaban en ese lugar eran hombres muy grandes, eran hombres de mucha estatura, se llamaban anaseos. Y los hombres anaseos eran gigantes, amados hermanos, medían casi 3 metros, algunos más de 3 metros. Se piensa que uno de los descendientes de estos anaseos era Goliat, que de acuerdo a la descripción que hace la palabra del Señor, medía más o menos 2,80 metros. Amados hermanos, una persona enorme, y por lo tanto, cuando se trataba de lucha, cuando se trataba de guerra, evidentemente eso le generaba temor a sus oponentes, porque veían que eran personas enormes que con gran facilidad podían ganarles y podían acabar con sus vidas. Pero ahora, amados hermanos, Dios le está mostrando cómo la victoria no es por su poder, no es por su fuerza, sino que es por su gracia. Dios les está haciendo ver, ¿no es cierto?, cómo ellos habían tenido miedo en su corazón de todas estas cosas, de todas estas situaciones. Por eso que en el versículo 4 nos dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra.
pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Amados hermanos, para que ellos vieran cómo Dios se glorificaba en medio del pueblo de Israel, y siendo el pueblo de Israel una nación insignificante, como ya les había dicho Moisés en una parte anterior de este discurso, cómo, amados hermanos, Dios ahora los está llevando a esta tierra, y esos grandes gigantes, esos grandes murallas, esas grandes ciudades que ellos vieron, sobre las cuales temieron porque los habitantes eran grandes, porque las ciudades estaban amuralladas, cómo Dios les iba a dar la victoria en aquellos lugares, cómo Dios les iba a dar la victoria sobre aquellos lugares para que ellos pudieran tomar y pudieran tomar posesión de aquella nación donde fluye leche y miel, y que Dios les llevaba a tomar por dominio. Amados hermanos, hoy la iglesia también va a enfrentar distintas dificultades. La iglesia también, el cristiano en el tiempo presente, se enfrenta a distintas situaciones, pero debe tener presente, amados hermanos, que la victoria sobre el pecado, que la victoria sobre las situaciones de la vida, no son producto de su capacidad, no son producto de su fuerza, no son producto de su habilidad, no son producto de su inteligencia, sino que son producto, amados hermanos, de la misericordia y de la benevolencia de Dios sobre nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, cada día y cada momento en que nosotros vayamos caminando y vayamos enfrentando diferentes situaciones, no diga usted, yo pasé, yo viví, yo triunfé, yo salí en victoria, sino que sea usted humilde, reconozca, amados hermanos, con toda sinceridad, Dios es el que le ha dado la victoria, Dios es el que le ha dado la gracia, Dios es el que le ha permitido perseverar en el Evangelio, Dios es el que le ha permitido perseverar en su palabra, Dios es el que lo ha honrado. Amados hermanos, siendo usted insignificante, como dijo Moisés, pero sin embargo Dios le ha amado de manera especial. Y ese amor especial que Dios ha tenido para usted, amados hermanos, es lo que le ha permitido poder ser hoy día una persona que se puede sobreponer a esa adversidad, o que se puede sobreponer a la maldad, y ha podido perseverar en los caminos del Señor. No porque nosotros seamos capaces. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos trata a nosotros como vasijas de barro, y nos dice que somos esas vasijas de barro por una razón: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Amados hermanos, como una forma de llevarnos a la humildad, para entender que la victoria día a día se obtiene única y exclusivamente por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no crea usted que usted ha sido llamado a ser cristiano porque usted lo merecía, porque usted tenía méritos, porque usted tenía capacidades, sino que si Dios ha tenido misericordia, como dice la palabra del Señor, es porque estábamos muy enfermos, porque éramos una podrida llaga desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Pero como el Señor Jesús lo dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gracias al Señor, porque Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros y nos ha traído a esta su luz admirable. Amados hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos ayude a poder obedecer y sujetarnos a su palabra, que el Señor nos ayude a no olvidar lo que Él ha hecho por nuestras vidas, y en su misericordia, que Dios nos ayude también a poder perseverar en santidad delante de su presencia. Les invito una vez más a que oremos en la presencia del Señor, dando gracias por esta hermosa escuela dominical que el Señor nos ha estado concediendo en esta mañana. Padre misericordioso, queremos ir delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo confiadamente, Señor, ante el trono de tu gracia,
con una voz de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento, Señor, de cómo tú guardas nuestra vida y cómo tú nos guías, Señor, a cada momento y a cada instante, cómo tú nos proteges aún cuando nosotros no nos damos cuenta, aun cuando nosotros ni siquiera, Señor, hemos sido capaces de darnos cuenta que tú nos has guardado de accidentes, nos has guardado de enfermedades, nos has guardado de aflicciones, nos has guardado de dolencias. Como Padre Celestial, tú vas guardando nuestra vida cada día. Misericordioso Padre Celestial, y no solamente a nosotros en particular, sino también a nuestros hijos, Señor, a nuestras familias, Padre Celestial, a quienes amamos. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita bondad y por tu misericordia que tienes cada día sobre nosotros. Queremos reconocerte en nuestras vidas como nuestro Señor. Queremos reconocerte en nuestras vidas como nuestro Rey. Queremos, Padre Celestial, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, darte las gracias, porque en esta mañana hemos podido compartir, Señor, en esta escuela dominical. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y tu bondad siempre es a nuestro favor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos sigas bendiciendo en esta mañana y nos sigas llenando, Señor, cada día de tu gracia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde y que sea un día de gran bendición para su vida en este día. Que el Señor les guarde y les bendiga. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Bendiciones.